Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes y bienvenidos a la presentación de este trabajo de graduación llamado LibreMOPS, el cual es un acrónimo de Libre Monitoreo de Paneles Solares, cuyos presentadores son Analía Almeda y quien les habla, Juan Costas, bajo la tutela del ingeniero Esteban Volantini y cotutela del ingeniero Adolfo Parellada. Buenos días. Vamos a empezar presentándoles el concepto de sistemas fotovoltaicos conectados a la red de distribución. Este tipo de sistemas es la base del estudio de nuestro trabajo de graduación. ¿Qué es y cómo funciona un sistema fotovoltaico conectado a la red de distribución? Es una instalación que consta de paneles solares, los cuales están conectados a un dispositivo electrónico denominado inversor. Este inversor se encuentra conectado a la red de energía eléctrica. A su vez tenemos otros dispositivos en el medio, como por ejemplo el tablero eléctrico, el medidor bidireccional. Este tipo de sistemas lo que hace es generar energía eléctrica, la cual es consumida por el hogar y a su vez el excedente es inyectado a el sistema de distribución eléctrica. ¿Cómo funciona? En este caso, lo que hace es, por ejemplo, tenemos la fuente de energía principal de este sistema es el sol, en donde la radiación solar impacta en los paneles solares que transforman la radiación solar en energía continua. El inversor es quien se encarga de transformar la energía continua en energía alterna, la cual, como ya lo expliqué anteriormente, es inyectado a la red de energía eléctrica. ¿Por qué es tan importante recolectar datos de un sistema fotovoltaico? Las razones son variadas, pero para este proyecto estas características son las principales. Una de ellas puede ser dar a conocer al público en general los beneficios de este tipo de instalaciones. No solo beneficios al medio ambiente, porque se está promoviendo el uso de energía limpia, sino también beneficios económicos. Por ejemplo, actualmente en Argentina se encuentra implementada la ley 27.424 de generación de energías renovables, que propone distintos beneficios a los usuarios generadores que se encuentran conectados a la red eléctrica. También otra de las razones es para poder almacenar y analizar los datos y ver de su manera el funcionamiento de este tipo de sistemas. Bien, ¿cómo surgió LibreMOPS? La FACET adquirió a través del Laboratorio de Simulación de Potencia Eléctrica a cargo del ingeniero González y en cooperación con el ingeniero Parellada, un sistema fotovoltaico conectado a la red, del cual se estaban tomando datos desde el inversor a través de un pequeño ordenador instalado en la casilla donde se encuentran todos los dispositivos. Estos datos eran almacenados en un archivo sin un formato que permitiera saber a qué variable correspondía cada dato. Por otro lado, la comunicación o la transferencia de ese tipo de archivos se realizaba a través de un teléfono smartphone ubicado en esa casilla que brindaba conectividad a la red, pero los datos debían ser copiados de manera manual hacia el lugar de destino. Además, se le debía dar el formato para realizar el análisis de los mismos. Motivación. ¿Qué motivó el desarrollo de este proyecto? Aprovechar mejor la información recolectada. Es decir, que aquellos datos que estaban pudiendo ser almacenados pudieran ser analizados y estudiados. Y de esta forma mostrar al personal a cargo el funcionamiento del sistema fotovoltaico en un determinado rango de tiempo. Mejorar el almacenamiento, que el guardado y la obtención de los datos por parte del usuario sea de manera transparente. Es decir, que el usuario no tenga conocimiento de cómo manipula el sistema estos datos. Ampliar el número de variables leídas.
Esto es, o sea, que se pueda aprovechar al máximo los dispositivos que estaban siendo instalados en el sistema fotovoltaico. Y también, por ejemplo, se agregó para este proyecto un sensor adicional, que es el sensor de radiación. También presentación de manera sencilla de los datos. Por ejemplo, que el público en general pueda entender la información que se almacenó y que se está presentando, así como un profesional o un académico. En fin, motiva este proyecto el desarrollar un sistema que sea práctico. Aquí, por ejemplo, en la captura de pantalla podemos ver cómo estaban siendo almacenados los datos. Era un archivo de texto plano, el cual no tenía una estructura definida y, como ustedes verán, tampoco se podía determinar qué valor correspondía hacia qué variable. Como parte de los objetivos perseguidos, teníamos disminuir el tiempo de muestreo de los datos al buscar obtenerlos cada 1 segundo en vez de cada 5 segundos como se venía haciendo, permitiendo un mayor volumen de estos en el mismo periodo de tiempo. Un análisis real del funcionamiento del sistema fotovoltaico. Al tener una mayor cantidad de datos en una menor escala de tiempo, se podía llegar a entender cómo funcionaba realmente este sistema. Alertar a los usuarios cada vez que una variable elegida se encuentre fuera del rango establecido como normal, para determinar qué acciones seguir para mantener el funcionamiento del sistema. Instalar y configurar un pequeño ordenador. Como ya lo había explicado mi compañero, en el sistema anterior se tenía una Raspberry Pi 3 o pequeño ordenador, el cual se reutilizó y se reinstaló para este proyecto. Replicar la base de datos, lo que en términos sencillos sería realizar una copia de la misma desde la base de datos local hacia una alojada en un servidor web desde la cual los usuarios realizarían las consultas. Desarrollar un sistema escalable. El sistema desarrollado debe poder permitir un crecimiento futuro, así también como la adición de nuevos sensores y también, y de esta manera se puede ampliar el número de variables a leer. Debido al tamaño del proyecto, el mismo fue dividido en 2 partes. La que se describe aquí corresponde al data logger. En el diagrama de bloques podemos ver del lado de la izquierda los dispositivos generadores de datos, donde se observan el inversor, que ya se mencionó antes, el analizador de redes, el cual es un monitor de la red eléctrica, y el sensor de radiación, el cual se encarga de medir la cantidad de energía de radiación solar que incide sobre los paneles. Del lado de la derecha podemos ver la aplicación web, la cual consta de una copia de la base de datos junto con el backend y el frontend, encargadas de mostrarle al usuario de manera sencilla los datos recolectados. Este trabajo de graduación se trata sobre la parte central del tema, que es el data logger, el cual se encarga de realizar la lectura de los registros desde los diferentes dispositivos, almacenarlos en una base de datos local y luego realizar la replicación hacia la base de datos alojada en la nube para ser presentados los datos, como se dijo hace un momento. El lenguaje de programación elegido para el desarrollo de este proyecto fue Python. ¿Por qué Python? Porque es simple, versátil y rápido para el desarrollo. Además, es un lenguaje de código abierto. Es decir, que podemos encontrar una gran información de este tipo de lenguaje en Internet. Cuenta con una comunidad amplia, colaborativa, y como ya se explicó, su curva de aprendizaje es rápida. Está orientado a objetos, lo que permite crear programas con código reutilizable. Uno de los pilares fundamentales de Python es la herencia, en la cual una clase padre, con sus características generales, las hereda hacia su clase hijo, la cual implementa además sus características particulares. Tiene una vasta biblioteca de herramientas. Cuenta con una amplia biblioteca diseñada por terceros, los cuales le agrega bastante funcionalidad al lenguaje. Diccionarios,
Es una estructura de datos que permite la utilización de varios tipos de datos, como enteros, caracteres. El diccionario de datos también se lo menciona porque es la estructura que se utilizó para el desarrollo de este proyecto. Como gestor de base de datos, se eligió el motor de base de datos CouchDB. Esta es una base de datos de tipo no SQL, lo cual quiere decir que no posee un esquema predefinido. Esta elección fue debido a que los datos que se están almacenando en ella no poseen una relación estrecha entre ellos. Este tipo de base de datos es orientado a documentos. Eso quiere decir que dentro de cada base de datos, los datos se almacenan en documentos, en un formato, en texto, en un formato llamado JSON, el cual es muy utilizado en la industria de la programación. Es un gestor de base de datos de código abierto. Esto hace que sea sencillo de encontrar información, sencillo de aprender a utilizarlo y además poder disponer de él en una variedad diversa de dispositivos. El almacenamiento en formato JSON es del tipo clave-valor, que partiendo de un ejemplo práctico, la clave sería el nombre que se le asigna a la variable y el valor es como bien lo dice, el valor que se le asigna a esa variable, pudiendo ser un entero, un decimal, una cadena de caracteres u otro tipo de estructura de datos. La replicación incremental permite que solamente se transfieran de la base de datos local a la remota, donde se quiere realizar la copia, los datos que hayan sido agregados a dicha base de datos o cambios en alguno de los documentos dentro de la misma. Esto permite que, como es una transferencia de pocos datos, se pueda realizar de manera más frecuente, casi continua. El hecho de que tenga una interfaz amigable con el usuario permite hacer administración de las bases de datos, los documentos dentro de ella, los usuarios que tienen acceso a la misma, y las configuraciones de replicación sin usar ningún tipo de programa de tercero a través de su misma interfaz. Por último, existe una librería para Python dedicada para CouchDB que permite realizar todo tipo de tareas en el manejo de este tipo de base de datos. Y este fue un motivo, además de los antes mencionados, por el cual también se eligieron estos dos programas para la realización de este proyecto. Diseño del Data Logger. Partiendo del análisis del comportamiento que poseen los diferentes dispositivos generadores de datos, se decidió utilizar una clase donde se implementa el procesamiento de la información y otra clase descendiente que lleva los protocolos de comunicación con cada uno de los dispositivos. En el caso de la alerta es diferente, ya que ésta se comporta de manera diferente a los dispositivos, por lo cual se decidió utilizar una clase independiente para ello. De igual modo, en las bases de datos se decidió utilizar dos bases de datos, una que almacene todas las mediciones y otra que almacene las alertas. La base de datos de mediciones está estructurada por un documento único por dispositivo que diario, de caducidad diaria. ¿Qué quiere decir esto? Que por día se genera un nuevo documento para cada dispositivo. Esto permite que no crezca demasiado en tamaño debido a la cantidad de información que se almacena en cada uno. Cada documento tiene, como se ve en la imagen, su identificador, su número de revisión y además se puede observar que se trata de un vector llamado data, dentro del cual cada elemento es un conjunto de datos correspondiente a una medición del dispositivo en un momento determinado. Como se había dicho, este tipo de base de datos posee una estructura fija, con lo cual se pueden agregar sin variar, sin tener problemas en la arquitectura de la misma. Base de datos de alertas. Como se dijo, para el diseño de las bases de datos se decidió utilizar una base de datos para las mediciones y otras para las alertas. Esta base de datos tiene una estructura similar al de mediciones, con la diferencia de que es disparado, o sea, el almacenamiento de las variables es disparada a raíz de aquellas variables que están fuera de rango.
En realidad, no todas las variables son las que van a desatar alertas. Esto se coordinó con el personal a cargo, quien nos dijo qué variables deberían ser las que tendrían que ser almacenadas por estar fuera de rango. Aquí, por ejemplo, uno de los campos que es manejado desde la aplicación web puede ser Solvet, que indica, digamos, cuándo esta alerta ha sido resuelta. En el caso de la comunicación con los dispositivos, el inversor posee una conexión serial RS232, el cual utiliza una interfaz USB para comunicarse con el mini ordenador. Este tipo de comunicación utilizaba un protocolo propietario, con lo cual se decidió utilizar la parte del código que ya se encontraba en funcionamiento antes del desarrollo de este proyecto para la obtención de los datos. Su horario de actividad es durante el tiempo que se genera suficiente energía como para ser inyectada a la red, con lo cual en horarios nocturnos no se encuentra disponible leer los datos desde este dispositivo. Para el caso del analizador de redes, la comunicación también es serial a través de RS232, también se utiliza una conexión USB serial con el mini ordenador, pero con la diferencia de que el protocolo utilizado es Modbus, el cual es un protocolo muy utilizado en la industria y del cual se encuentra mucha mayor información, con lo cual esto se desarrolló desde cero. El horario de actividad para este dispositivo es las 24 horas del día, con lo cual se puede monitorear una conexión a la red eléctrica durante la noche también. Por último, para el sensor de radiación, se utiliza como una interfaz un conversor analógico digital, el cual se conecta con el mini ordenador a través del protocolo SPI. También tiene un horario de actividad diurno debido a que lo que mide es la radiación solar incidente en los paneles. Conclusiones. El sistema satisface las necesidades planteadas a raíz de que cumple con los requisitos planteados por el laboratorio de simulación de potencia. Además, durante todo el desarrollo de este proyecto se contó con la participación activa por parte de los integrantes del laboratorio, quienes además fueron validando cada etapa de desarrollo del proyecto. Como se había planteado en los objetivos perseguidos, se buscaba aumentar la frecuencia de 5 a 1 segundo. Es un objetivo que fue alcanzado. Se aumentó la cantidad de variables recolectadas a partir de la instalación del sensor de radiación y además también de la reinstalación del analizador de redes. Se pasó de tener una lectura de 5 variables a 22 variables. En cuanto a la documentación, se deja a disposición un manual de mantenimiento, el código funcional del sistema completo y una copia del sistema completo configurado, una copia imagen. La pandemia imposibilitó la instalación, bueno, como es de público conocimiento, a raíz de la situación actual, nos vimos impedidos para poder ingresar a la facultad a realizar la instalación definitiva tanto de los dispositivos como del sistema. Como mejoras a futuro, se propuso la alimentación ininterrumpida del sistema, cosa de que se pueda mantener un monitoreo continuo durante un corte de energía eléctrica. También se sugirió, con la idea de mejorar el ambiente en el que trabajan los dispositivos electrónicos involucrados, agregar una ventilación forzada a la casilla, la cual constaría de un ventilador o cooler o un extractor que permita extraer el aire caliente cuando el sistema lo requiera. También se podría realizar el agregado de nuevos sensores con la idea de medir mejor en contexto la influencia de ciertas variables sobre los datos obtenidos. Vamos a mostrar un video de la instalación que está realizada en la Facultad del Sistema Fotovoltaico, trabajando en conjunto con el sistema desarrollado.
Bueno, acá lo que se puede ver es el arreglo de paneles solares, el cual consta de 12 paneles solares. Esa es la casilla desde la cual se realiza la conversión de la energía y también se va a realizar el monitoreo. Dentro de la misma se puede apreciar en el centro el inversor y a la derecha el analizador de redes. Del lado de la izquierda se encuentran las llaves y protecciones. Debajo se ve el mini ordenador. Acá se puede apreciar cómo se está midiendo el valor de la potencia de la energía alterna que está generando el inversor, y lo estamos contrastando con el valor medido en la base de datos. No es exactamente el mismo valor, puesto que en el inversor se está mostrando en tiempo real, mientras que en la base de datos estamos viendo una captura de un momento determinado. Ahí podemos ver la comparativa de otra variable, pero ahí se puede ver que el inversor nos arroja pocas variables y que esto se ve completado con la cantidad de variables que nos está arrojando el analizador de redes. En este caso es la tensión de alterna, ¿sí? La cual se puede ver de nuevo afectada porque estamos viendo en la base de datos una captura de un determinado momento, mientras que el dispositivo nos está arrojando en tiempo real el valor, ¿sí? Bueno, se puede ver que está midiendo muchos más valores que los que se estaban encontrando en un solo dispositivo. Esto es parte de lo que se decidió agregar este segundo dispositivo como fuente de datos, ¿sí? Y bueno, todos estos datos luego son transmitidos a la base de datos, como se dijo, alojada en la nube. ¿Preguntas? Bueno, buenos días, chicos. Antes de que empecemos con las preguntas, quería felicitarlos por el proyecto. La verdad que, bueno, es la segunda parte de un proyecto más grande y que creo que, desde mi punto de vista, está muy bueno porque sirve para, o sea, tiene aspectos de los tres pilares que son de la carrera. O sea, tiene cuestiones de hardware, que son las que desarrollaron principalmente ustedes, tienen software tanto de bajo nivel para programar en la PAI, un poco más alto nivel para lo que es toda la página web que hizo el otro grupo, y tiene también cosas de comunicaciones y de redes por los protocolos para conectar los distintos dispositivos y demás. Yo tengo varias preguntas, todas relacionadas con cómo haría yo para agregar una nueva variable, un nuevo sensor a la medición, digamos. Y tienen que ver con dos aspectos básicos que me gustaría que ustedes detallen un poquito más. Por un lado, si yo fuera a agregar el día de mañana algún nuevo sensor, alguna variable, ¿cómo lo conecto a la PAI? ¿Cuántos puertos dispositivos tengo en la PAI? Y, digamos, ¿cuántas variables más o sensores más podría agregar? Y a su vez, también del otro lado, cuando yo agrego un nuevo dispositivo, un nuevo sensor o una nueva variable que quiera medir, cómo afecta a las estructuras de datos y a la capacidad. O sea, realmente cuántas variables más tengo, si tengo alguna limitación de cuántas variables puedo agregar o puedo almacenar por día, alguna cosa así. No sé si se entiende más o menos la idea general de las preguntas. Sí se entiende, sí se entiende. ¿Te querés contestar, Juana, o contesto yo? La primera vos, la segunda la contesta. Bueno, la Raspberry Pi en un principio todavía tiene disponible dos puertos USB, el puerto LAN, y tiene lo que se llama un General Purpose Input-Output, que también se podría utilizar conectando otros dispositivos, como maneja protocolo I²C, digamos, y eso desde el punto de vista del hardware, ¿sí? Desde el punto de vista del software es muy sencillo, tiene un archivo de metadatos en donde ahí se agrega, digamos, la configuración del puerto y el tipo de variables que se van a almacenar, digamos, y en base a eso se genera en la base de datos el lugar para ese tipo de cosas. Lo que faltaría, tal vez,
ver un poco es si uno decide qué puerto usar, cómo hacer el nexo, digamos, con el agregado de ese tipo de variables, digamos. Yo tenía que definir qué comunicaciones, porque no es lo mismo que yo use un i cuadrado sea que use un USB, digamos, es sencillamente eso. Y desde el punto de vista de los objetos, bueno, es tan sencillo como definir un objeto nuevo, una clase nueva, perdón, que hereda desde la clase device, con todos los valores que yo pretendo medir con ese nuevo dispositivo que acabo de instalar o que quiero tomar mediciones. Bien, en cuanto a la segunda pregunta, que era cómo haría, digamos, para agregar una nueva variable. Como mi compañero se explicó, existe el archivo metadata en donde están definidas las variables y también el rango de aceptación de cada una. O sea que lo único que se debería hacer sería introducir el nombre de la variable con el rango aceptable o sea, con el rango de funcionamiento aceptable. No sé Bien. si eso... No, o sea, no, está bien. Sí, no tendrían problemas porque, como, por ejemplo, una de las, por lo que elegimos Coach, es porque no tendría problemas con el tráfico variable, o sea que si se aumenta o disminuye el número de variables, no habría inconvenientes. Bien, pero una consulta adicional. ¿Más o menos cada cuánto se hace la replicación con la base de datos? Cada vez que se modifica el archivo. ¿Y eso es una vez por día, una vez por hora? El manejo de la replicación lo hace Coach, y Coach lo que hace es detecta un cambio e inmediatamente lo comunica a la base de datos que se encuentra de manera remota. Esto prácticamente se hace de manera continua, salvo que haya una interrupción en la red. ¿Sí? Está bien. El cambio es casi inmediato. Sí, estuvimos haciendo pruebas y es instantáneo. Bien. Bueno, yo no tengo más preguntas, los dejo a mis colegas. Muchas gracias, chicos. Buen día, chicos. Felicitaciones por la presentación. Gracias. Considero que es muy importante el trabajo en el que han estado haciendo dentro de la facultad, porque es algo que queda para la facultad, queda para un grupo de investigación importante de la facultad, y es una aposta que dejan para que quizás otros muchachos de otras carreras continúen con la tarea, porque hay mucho para hacer ahí en ese campo y específicamente en ese sistema. Lo que yo les quería preguntar, simplemente voy a hacer preguntas fuera de lo que es el hardware electrónico o la parte de programación. Ustedes han trabajado en un modelo que es el que está instalado en la facultad, que tiene una cantidad finita de paneles, trabaja como una celda de investigación. ¿Cómo sería este sistema pensado para una escala un poco mayor? Es decir, alguien que quiera un sistema de generación de energía solar en una empresa o en un predio que tenga una cantidad superior de paneles a las cuales ustedes estuvieron trabajando. La pregunta ¿es escalable, fácilmente escalable? ¿Es compleja la adaptación a un sistema mayor? Denme una idea de cómo está pensado este proyecto para un sistema más grande. Bien, en un principio se pensó, digamos, se desarrolló pensando en la escalabilidad, perdón. El mismo dispositivo del que hablábamos, el mini ordenador, ¿no es cierto? Como yo le comentaba al ingeniero recién, posee 2 puertos más USB, por los cuales podría llegar a leer de otros 2 inversores más información, ¿sí? Suponiendo que sea un sistema trifásico, almacenándolo todo dentro de del mismo pequeño ordenador. Pero vamos a suponer que queremos hacer algo un poco más distribuido y algo más parecido a una granja solar. Sería la idea de instalar un ordenador de este tipo que lea los datos,
¿no es cierto?, por cada uno de los inversores, si es que no llegan las distancias o lo que fuera, o cualquier inconveniente que tuviera, o por lo menos un ordenador cada 3 inversores, ¿no es cierto? Y después lo que se podría hacer es, mediante el uso de la misma base de datos, replicar todos los datos hacia una sola base de datos en común, ¿sí? Haciendo que todos los datos que yo estoy recolectando de los diferentes sistemas independientes entre sí vayan a parar a un solo sistema en la nube y eso me proporciona la información de todo el sistema completo. No sé si contesta bien su pregunta, ingeniero. Sí. La pregunta viene por el hecho de que supongamos, en una hipótesis, que algún grupo de investigación de la facultad consiga los fondos necesarios para poder escalar este proyecto y poner, por ejemplo, en el Centro Universitario de Herrera, una granja solar. Entonces, quería saber si esta parte del proyecto que han hecho ustedes podía ser escalable para una granja superior que sirva a los fines de la provisión de energía eléctrica en el centro Herrera, y si, digamos, fundamentalmente si era fácilmente escalable. Obviamente que sí, si hacemos un sistema más grande, probablemente se pueda hacer un sistema, obviamente, de recolección de datos, pero aprovechando esta base, si era fácilmente escalable y no nos teníamos que preocupar un poco de esta parte del proyecto. Para eso apuntaba mi pregunta. Principalmente es un poco más de configuración tendría que hacerse, digamos, porque habría que apuntar todos los recolectores hacia el mismo servidor, pero es sencillo, digamos, no implica una complejidad muy grande. Bueno, por mi parte no tengo más preguntas, chicos. Gracias, ingeniero. Bueno, buen día. Antes que nada, felicitarlos por la envergadura del trabajo, porque han integrado conocimientos de distintas áreas, hardware, software, en este caso, toda esta tecnología que es tan revolucionaria de las energías, digamos, verdes. Así que felicitarlos que han hecho algo en esa dimensión, como dijo el ingeniero Esteve, propiciando un servicio que queda para la facultad en un área tan innovadora con este tipo de tecnología, de medidores que pueden inyectar energía en el sistema eléctrico, como medir propiamente lo que está consumiendo internamente. Me parece sumamente importante y creo que desde hace un tiempo ha dejado de ser algo disruptivo. Vengo a hacerle algunas preguntas que surgen, digamos, de un poco lo que ha sido la evolución del proyecto, el normal desarrollo. Como dijo Analía, en tiempo de pandemia la normalidad es distinta, pero, digamos, en términos de lo que se hizo, quisiera hacer las siguientes preguntas. ¿Hicieron alguna comparación con otros motores de base de datos no SQL, como Cassandra o MongoDB? La realidad es que no apuntamos a probar otras bases de datos. Eso sí es real, digamos. Lo que sí, buscábamos algo que pudiera permitirnos tenerlo de manera local, que sea sencillo de usar y todo, la mayoría de las bases de datos soportan este tipo de cosas. Queríamos algo que también sea altamente compatible con los dispositivos que ya disponíamos y que permitiera a futuro, digamos, como le dijimos a los ingenieros, escalarlo hacia otros lados. Y bueno, por eso es que se decidió, digamos, utilizar este tipo de base de datos. Fue una adaptación bastante sencilla, digamos, en el uso, que eso fue bastante importante en el avance del proyecto. Pero no hemos probado otras bases de datos. Ahora, en función del crecimiento de la base de datos, de los valores que están recolectando y en función de las mediciones temporales que realizan, ¿satisface digamos, las capacidades de CouchDB respecto de los datos que están capturando? Sí, totalmente. Hemos estado haciendo pruebas y cualquier tipo de datos, ya sea de los que medimos, que le podamos tirar a la base de datos responde bastante bien, a pesar de estar ejecutándose en un ordenador que no tiene una gran capacidad de procesamiento. Bien. Respecto de la placa que han utilizado, la Raspberry
Pi3, creo que dijeron. ¿Hacen algún tipo de almacenamiento en la placa o derivan el almacenamiento a través del protocolo de comunicaciones a otro lado? Ana, respóndele vos. ¿Cómo? Disculpen, se me entrecortó. Respecto de la placa Raspberry Pi 3 que han utilizado, ¿almacenan algo en la placa o derivan todo a través del protocolo de comunicaciones a otro lugar para almacenarlo en otro lugar? No, se almacena en la Raspberry Pi 3 y luego, digamos, a través de la replicación sí va a un servidor web. Bien, ¿ese servidor web está como un recurso de hardware de la universidad o han contratado algo en la nube? El servidor es en parte, digamos, o sea, nos presta en este caso el ingeniero Volantini, perdón. Bien, perfecto. ¿Puedo responder yo esa pregunta? Sí, por favor. Como parte de varios proyectos que tiene la facultad, digamos, se contrató un servidor virtual privado a una empresa internacional, digamos, y es un servidor donde estamos montando varios proyectos de graduación. Entre ahí está Perfecto. el de estos chicos y hay otros proyectos más, todos montados en el mismo servidor privado virtual. Provisto Perfecto, no está provisto por la FACET, por la facultad, pero está pagado por proyectos de la FACET. Bien, la consulta mía la completo a qué iba, a que por ahí uno hace un desarrollo, lo pone en la nube, y hay cuestiones que tienen que ver con el hardware, que no tienen que darle soporte, y solo al software. Al mismo tiempo, sobre el software tiene algunos servicios sobre el software que tampoco tienen que darle soporte. Entonces, como para dimensionar el alcance del proyecto, me parecía importante, digamos, determinar si eso estaba almacenado y dónde. Y la última pregunta es esta. Han hablado algo de escalabilidad, creo que Juan ha hablado un par de veces de escalabilidad. ¿Qué dimensión de escalabilidad? También, de hecho, en la presentación han dicho que solamente han trabajado sobre el data logger. ¿Qué dimensiones detectan ustedes en las cuales han presentado el backend y el frontend? ¿Por qué otras dimensiones han detectado ustedes como escalabilidad para que otro grupo lo adopte como requerimiento de sus proyectos de graduación futuro? ¿Qué se podría hacer? ¿En qué área se podría trabajar para otro proyecto de graduación? Bueno, a ver, básicamente el desarrollo de esto es un desarrollo de recolección de datos. En este caso está aplicado a un sistema fotovoltaico, pero la realidad es que con un mínimo de adaptaciones, manejando solamente el tema de protocolo de comunicación, se podría aplicar a casi cualquier área donde se requieran de datos para eso, digamos. Entonces, y desde el punto de vista de qué otras áreas se podría utilizar, bueno, se me ocurren muchas. En industria hay varias, digamos, no sé si exactamente los ambientes de ruido, pero si uno pudiera mantenerlo aislado del ruido dentro de una industria pesada, tranquilamente podría funcionar. Otras áreas, bueno, como le digo, cualquier área donde requiera una recolección de datos, donde obviamente los datos estén o que no tengan relación, o sea, que sea un conjunto de mediciones como es este caso, o que la relación sea muy baja para que este tipo de base de datos la soporte, obviamente, por eso se eligieron en un principio. Pero siendo así, digamos, tomando mediciones independientes a intervalos de tiempo, no tendría ningún problema. Bien, más que nada mi pregunta se enfocaba en que si ha quedado algo por resolver en el proyecto de ustedes que no formaba parte de los requerimientos iniciales, esa sería la escalabilidad que otros grupos podrían tomar. Y en función de ese enfoque, si había suficientes requerimientos para desarrollar como para que pueda haber otro proyecto, o si realmente habría que completarlo a esto ya como, tal vez como un trabajo de una cátedra. De parte mía, no tengo más preguntas, los felicito de nuevo. La verdad que en tiempos de pandemia llegar a esta instancia es un logro muy grande y creo que es para felicitarlos, ¿sí? Hay mucha gente que la pandemia los ha exceptuado de todos estos procesos laborales y académicos, y en el caso de ustedes que lo hayan logrado hacer, es un gran logro.
Así que felicitaciones a ustedes y a la familia que seguramente los apoya. Muchas gracias, ingeniera. Nosotros supongo que ahora nos vamos a debatir un segundito sobre el proyecto y ya volvemos. Ok. Bien, chicos, ahora para mostrarles un poco el funcionamiento, un poco más en el conjunto, digamos, de lo que fue el desarrollo del data logger y la interacción que tenemos ahora con la página web. Quiero mostrarles, esto es parte del video que ya vieron, ¿no es cierto?, donde se encuentra el inversor y a la derecha el analizador de redes, se puede ver el mini ordenador abajo. Bueno, lo que yo quiero mostrar principalmente con esto es parte que ya lo habíamos visto, como dije, que es el valor de los datos visto en el inversor. Lo habíamos contrastado, como les había dicho cuando mostramos el video en un principio, con la base de datos. Pero ahora, además de eso, quería mostrarles cómo interactúa ya con la página web, en donde ahí pueden ver el valor medido, ¿no es cierto?, visualizado en la página web. Bueno, del mismo modo que veíamos el dato del inversor reflejado en la página web, quiero mostrarles que este dato medido por el analizador de redes, que también es la base de datos, ¿no es cierto?, se ve también contrastado en la página web, como se observa en esta imagen. Además de esto, también les quería dejar un poco de la manera en que funciona la página web que desarrolló el grupo de Agustín y José, ¿no es cierto?, en donde todos los datos que podemos visualizar en la base de datos se pueden ver en la página web. Y bueno, un poco de las ventajas de tener los datos disponibles en cualquier momento. Ahí pueden ver la página web, ¿no es cierto? Lo primero que hay que seleccionar es la fecha y la hora de la medición que uno quiere analizar, la de inicio y la de fin, para que el sistema traiga la cantidad de datos necesarios para mostrar, ¿no es cierto? En este caso esta prueba se hizo el 9 del 12 del 2020 a las 12:33. Ahí podemos ver la potencia, ¿no es cierto?, que es un valor que estábamos visualizando en el video un rato antes. Vean que ahí se pueden ir viendo los datos cómo va variando. Bueno, la variación es mínima, digamos, en el tema de potencia. Ahora cambiamos de variable, cambiamos también la franja horaria, porque me estoy guiando más o menos del horario en que fue filmado, ¿no es cierto? Aquí se puede ver la tensión de alterna, ¿no es cierto? Esta es la medida por el analizador de redes. Ahí se pueden visualizar los datos. El voltaje estaba entre 228, 227,9, 227,8. ¿Sí? Lo que quiero que vean es, bueno, más que nada el funcionamiento ya del sistema como un todo, digamos. La aplicación web trayendo los valores desde la base de datos que se había generado en el lugar donde se encuentran los dispositivos que están midiendo los valores del sistema, ¿sí? Acá, como parte de la muestra, vamos a ver una contrastación de dos variables exactamente iguales medidas por dispositivos diferentes. En este caso vamos a elegir un rango horario más amplio, ¿no es cierto? Y lo que vamos a ver es la diferencia entre la medición de la corriente alterna tomada por el analizador de redes y la tomada por el inversor.
se supone que es la misma corriente, sin embargo, bueno, hay una variación en los instrumentos, que es lo que se puede ver ahí en los valores, una variación mínima, ¿sí? La cantidad de puntos elegida, todo diseñado por los chicos, la verdad que muy prolijo. Ahí también pueden, a ver, vamos a visualizar ahora la potencia con respecto a la tensión de alterna, o sea, la potencia que está entregando el inversor con respecto a la tensión de alterna y a la corriente de alterna, ¿sí?, del sistema. Ahí se puede ver la línea de más abajo, la que está casi plana, debido a que es un valor muy chico, es la corriente. Después le sigue la tensión y arriba vemos la potencia. Y ahí se puede ver, si bien la línea en verde se aprecia casi como una línea recta, tiene sus altos y sus bajos, lo que hace que también haya una variación ahí en la potencia, junto también con las variaciones que hay de tensión, ¿verdad? No son valores estáticos, como decíamos antes. Ahí también se puede ver, digamos, el sistema que alerta, que en este caso habíamos dejado un rango más chico que el valor de que se estaba midiendo de variable, justamente para que se observe eso. Y bueno, ese es el sistema completo. Si tienen alguna pregunta, pueden dejarlo en los comentarios. No sean crueles. No, bueno, por ahí alguna duda del funcionamiento. Vuelvan a explicar todo. Si a mí me preguntan uno de los, digamos, una de las cosas del desafío, uno de los desafíos más grandes que tuvimos en el proyecto fue la parte de comunicaciones. Es una parte donde vos estás trabajando con algo, con un dispositivo diseñado por otra persona, en donde si bien podés contar con el manual o con parte del código que te permite interactuar con ese dispositivo, muchas veces llevarlo a que se pueda hacer una lectura de los valores de manera específica. Por ahí hay algunos datos que no vienen en el formato que vos necesitás o que vos querés o que te es más cómodo. Igual yo creo que se puede ver una gran diferencia en una de las diapositivas mostraba cómo estaban los datos almacenados, en donde se tenía dos líneas con valores totalmente inentendibles, a que tengas una aplicación web en donde puedas ver diferenciados la atención que estás obteniendo de cada dispositivo. Creo que fue un gran desafío. Y bueno, y poner en funcionamiento, también solamente se tenía un solo dispositivo funcionando correctamente, que era el inversor, así que tuvimos que empezar a trabajar sobre el analizador de redes, que tenía el protocolo Modbus, que si bien hay mucha información, cuesta a veces entenderlo. Y bueno, y también el sensor de radiación, o sea, pasamos de tener un dispositivo a de repente tener 3 dispositivos tomando. Y bueno, esperemos que a futuro también se pueda ampliar y seguir agregando sensores y trabajando. También un detalle que por ahí se escapó tal vez en la presentación por los nervios o lo que sea, es que el analizador de redes lee más variables de las que están en este momento tomándose. El motivo fue que se eligieron las más importantes en este momento para el proyecto y bueno, ahí volvieron. ¿Gustavo? Sí, en este sentido, no sé si me escuchan bien ahí, me confirman, por favor. Sí, se escucha un poco entrecortado, pero sí. Bueno, ahí estuvimos reunidos los jurados de
que nos tocó evaluar este proyecto, hemos coincidido en las dificultades que han tenido que afrontar, el de los desafíos, hemos coincidido en lo que han logrado, y eso es lo importante, lo que han logrado. Y hemos coincidido en la calificación. La calificación obtenida por ustedes es de 10. Y hemos coincidido en la calidad del proyecto en función de lo que han hecho, y hemos coincidido en que es la calificación más acertada que podíamos poner. Así que felicitaciones a los dos ingenieros, el ingeniero Juan Costas y a la ingeniera Analía Almeda. Bienvenidos al mundo de la ingeniería del otro lado, porque hace rato deben estar transitando proyectos de ingeniería. Pero felicitaciones y bueno, y felicitaciones a sus padres y a su familia, que son grandes acompañantes y silenciosos acompañantes de todos estos procesos, ¿no? Así que bueno, ahora a disfrutar. Muchas gracias, ingeniero. Felicitaciones, Muchas chicos, gracias. y bueno, ahora a festejar con las precauciones de la pandemia. Totalmente. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Gracias a los 3 ingenieros. Bueno, yo también Muchas quería gracias a felicitar, ustedes. Sí, perdón. quería felicitar a la ingeniera Almeda y al ingeniero Costas y mandarles un gran abrazo a la distancia como colegas, y como dice acá Miguel, espero que festejen con cuidados, por supuesto, digamos, esta nueva cosa de normalidad, pero que no los prive de un buen festejo como se lo merece. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias Bueno, a ustedes. Sí, Analía, disculpa. Perdón. No, gracias al ingeniero Volantini, nuestro tutor, que la verdad que le puso muchísima paciencia, demasiada. Al ingeniero Parellada también por su predisposición. Pero como digo, Sí, la verdad que las familias, pero principalmente eso, la verdad que el ingeniero Volantini ha sido quien nos decía, bueno, chicos, apuren, hagan así, nos guió un montón, así que para poder terminarlo, porque obviamente, como todo, llega un momento en el que te pares y no sabes cómo seguir, y bueno, y nos ayudó muchísimo. Así que la verdad que a ustedes también, porque también a veces les toca cumplir el rol de tutores, y es algo muy importante. Así que, bueno, muchísimas gracias a ustedes y, como le digo, en especial al ingeniero Valentín. Bueno, entonces con esto podríamos ir cerrando. Nicolás, te dejo a vos la coordinación del stream ya. No, ya o seguramente Esteban cortará en cualquier momento. Por lo pronto, no queda más que agregar, así que hasta luego, chicos. Felicitaciones. Saludos. Chao, chao.